hoy. Ya vamos en el capítulo 11. Te pedimos para que seas tú guiándonos, Señor, este estudio de Romanos que es tan relevante, importante en este tiempo. Te pido para que seas tú guiándonos. También oro, Señor, por los hermanos de la congregación, para que seas tú motivándolos, Señor, en estos estudios, para que puedan estar ahí perseverando, Señor, en todos estos temas y que también sea de edificación para todos nosotros. Te damos a ti el honor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. Entonces, vamos a iniciar con Romanos, con Apocalipsis capítulo 11. Esta porción de Apocalipsis 11 es una porción que ha sido muy debatida. Ya les voy a decir por qué. Con respecto a este tema, por ejemplo, les voy a hacer como un resumen de lo que yo he escuchado dentro del dispensacionalismo con respecto al tema de los dos testigos. Hay dos posturas dentro del dispensacionalismo. Uno es que en algún momento Elías o Moisés van a aparecer en el planeta Tierra, ya que como ellos dos no murieron, entonces ellos tienen que volver al planeta Tierra y ellos van a ser los dos testigos. Esa es una posición que por lo general la he escuchado bastante. Otros dicen que no va a ser Moisés, sino que va a ser Enoc, ¿cierto? Elías y Enoc, que es lo que la palabra habla, que fueron arrebatados. Entonces, desde esa postura es importante comprenderla, ya que por lo general los dispensacionalistas siempre han hablado de eso, que estos dos testigos van a ser Moisés o Elías o Enoc o Elías. Entonces, mientras que otra posición a lo largo de la iglesia dice que no, que los dos testigos están hablando y está realizando un simbolismo que es la iglesia, que es la que va a testificar. Entonces vamos a avanzar leyendo estos versículos. De un momentico, que es que hay un hermano que está intentando ingresar y no ha podido, pero bueno. Listo. Entonces los primeros dos versículos dicen así. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Este capítulo también da para muchas personas que dicen que este templo que aparece en Apocalipsis 11 va a ser el tercer templo que van a construir los judíos. Sabemos que en este tiempo, donde era el templo, en este tiempo hay algo en todo el centro que llama la Mezquita de Omar. En la Mezquita de Omar está en toda una emplanada en donde recordemos que por más de, bueno, desde que nuestro Señor Jesús vino y desde el juicio del año 70, Israel no ha tenido templo. Ellos esperan el templo, para ellos es muy especial ese lugar donde en la actualidad está la Mezquita de Omar, ¿sí? Si ellos en algún momento llegaran a construir un templo ahí, eso produciría una guerra, ¿sí? De hecho, se dice, por ahí hay muchas posiciones que dicen que el lado izquierdo es un lado donde probablemente se puede construir el templo. Cuando ustedes buscan en Google, ustedes lo pueden buscar ahorita, la Mezquita de Omar, está como en todo el centro y alrededor está todo vacío. Hay muchos que creen que probablemente van a llegar en algún momento a algún acuerdo y los judíos van a poder construir el templo al lado de la Mezquita de Omar. Pero, pues, eso es lo que dicen los dispensacionalistas y eso también es lo que buscan los judíos en este tiempo. Tratar de construir el templo. Y quieren construir el templo como sea. Entonces, como lo hemos visto a lo largo del estudio de Apocalipsis, nos enfrentamos a dos posiciones. Una simbólica y una que podemos llamarla hiperliteralista. Entonces, basándonos desde lo que dicen los dispensacionalistas, ellos esperan a que se construya el templo. Entonces, miremos lo siguiente. Dice así. Por ejemplo, MacArthur, que sabemos que la posición de MacArthur es el dispensacionalismo, él dice, hablando de la caña, dice una caña es una planta hueca similar al bambú que crecía en el Valle del Jordán. Debido a su peso liviano y su rigidez, se utilizaba como vara de medición. Medir el templo de Dios implicaba que Dios era su dueño.
Cuando habla del templo de Dios se refiere aquí al lugar santísimo y el lugar santo, no a todo el complejo del templo. Un templo reconstruido existirá durante el tiempo de la tribulación. Entonces MacArthur, por su posición dispensacionalista, él aprueba que en algún momento se va a construir un templo. De hecho, ¿cuál es la diferencia, Camila? Yo quiero que entendamos esta diferencia. Para el dispensacionalista, ellos creen que en algún momento se va a construir el templo, el tercer templo judío, y ellos lo ven como algo bien, algo por lo cual se va a encaminar al milenio, mientras que el amilenialismo y el posmilenialismo dicen, listo, en algún momento se puede Israel construir el tercer templo, pero más bien como una bendición, sería más bien como una abominación, porque volver a construir un templo que tenga un altar de sacrificio, dando a entender que el altar de sacrificio apuntaba a Cristo y ya cuando Cristo vino, pues ya no hay necesidad de más sacrificios. Entonces, ¿por qué van a volver a sacrificar? Solamente eso también sería un escándalo mundial para los animalistas. Si en algún momento Israel vuelve otra vez a construir el templo y vuelve otra vez a sacrificar, usted imagine el escándalo, porque es que los sacrificios diarios en el templo eran por montones y eso va a ser casi sacrificar ahí, ¿cierto? Algo a la vista que de pronto muchas personas se van a oponer. Pero MacArthur en su posición dispensacionalista y como él cree en ese milenio literal, por tal motivo para él esto está bien. Entonces dice así, este versículo se refiere a la destrucción y a la opresión devastadora de Jerusalén por parte de las fuerzas del anticristo. Ya vamos a hablar sobre esto. Dice, 42 meses, siempre para el dispensacionalista estos 42 meses o lo que son 3 años y medio, siempre lo ven como una parte de la tribulación. Recordemos que la tribulación para el dispensacionalista son 7 años, que dicen que faltan el calendario en el reloj profético de Dios con respecto a Israel. Para ellos son 7 años, entonces ellos por lo general siempre dicen que va a ser 3 años y medio en que va a poder actuar el anticristo, 3 años y medio en que se va a poder perseguir a Israel, y para ellos ese 3 años y medio son también literales. Dice, este periodo de 3 años y medio cubre la segunda mitad de la tribulación y coincide con la carrera ostensible de maldad del anticristo. Durante este mismo tiempo los judíos serán protegidos por Dios mismo en el desierto. Yo les he dicho que mi posición no es la posición dispensacionalista. De hecho, yo les he enfocado mucho que me preocupa que hoy en día veamos tanto reformado dispensacionalista, ya lo vemos como normal. Antiguamente había una oposición muy fuerte al dispensacionalismo, hoy ya casi que se acepta, pero eso viene muy de la mano con algo que llama el nuevo calvinismo, ¿sí? Igual pues en algún momento tendremos el tiempo de hablar con eso, no, por lo general la línea que nosotros seguimos es como más bien una línea un poquitico más clásica, también teniendo presente, por ejemplo, con el tema musical, nosotros lo manejamos de una forma más equilibrada, pero sí la parte del nuevo calvinismo hay cositas que hay que mirar a favor y en contra. Miremos Kistemaker qué dice con respecto a la parte del templo y de estos meses. Dice, para mí, para que podamos entender bien este párrafo, para Kistemaker, que es una milenialista, él entiende esta porción de lo siguiente. En el capítulo 7 aparece el número de todos los elegidos. Y aquí el templo se ve como una forma simbólica, como también nos lo muestra Hebreos. Recordemos que Hebreos dice que nosotros ya somos el templo de Dios, cada uno de nosotros somos como piedras vivas. Ya entendemos que en ese momento del Antiguo Testamento donde el Espíritu Santo habitaba, ¿cierto?, sobre Israel, ahora ya pasó a ser en los corazones de los creyentes de todo el mundo. Entonces, aquí desde este enfoque, para una milenialista es, en el capítulo 7 se contó, pero en el capítulo 11 se midió. Entonces también está hablando de que ese templo, antes que prefigurar un tercer templo, está hablando del templo de Dios. Y el templo de Dios, ¿quiénes lo conforman? Todos los verdaderos creyentes. Entonces, entendamos desde este enfoque a milenialista cómo sería. Que el capítulo 11 realmente no se está enfocando en un tercer templo literal, sino que está enfocando en el templo de Dios. Y ya vamos a ver por qué. Dice, están adorando en la iglesia de Cristo en todo lugar. Jesús dijo a la mujer samaritana en el pozo de Jacob que había llegado el tiempo en que los verdaderos adoradores no adorarían ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén, sino que todos adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Dice, los cristianos adoran en todas partes y donde quiera que estén. Dios los protege contra daños espirituales.
Aunque de vez en cuando soportan sufrimientos físicos, nunca experimentan muerte espiritual. Están a salvo y seguros en los huecos de la mano de Dios. ¿Sí? Medir el templo es una variación de sellar a la iglesia. Solo el pueblo de Dios es medido y contado, no los profanos que están en el atrio exterior, fuera de la iglesia y que están condenados. Aquí vamos a ver una ilustración que vamos a verla como los que... Igual la línea que siempre nos muestra la palabra, los que pertenecen a Dios y los que no pertenecen a Dios. El verdadero pueblo, el falso pueblo. La ciudad apóstata, la Israel espiritual. ¿Sí? Vamos a ver aquí los que están y son el templo y los que están aparte son los apóstatas. Es como la imagen que nos va a empezar a mostrar acá y podemos ver que Apocalipsis 11 es como una recapitulación de de todo lo que hemos visto. Ahora, para un postmilenialista como Chilton, ve ciertas cosas a lo largo de todo este capítulo muy semejante a lo que lo ve Kistemaker, ¿sí? En ciertas cosas. Dice, a Juan se le ordena medir el templo de Dios. Dice, literalmente el santuario interior del templo, el lugar santo y el altar y los que adoran en él. Las imágenes están tomadas de Ezequiel capítulo 40, del 40 y 43. Donde el angélico sacerdote mide el templo ideal, el pueblo de Dios, del nuevo pacto, la iglesia. Muchos han preguntado, por ejemplo, si nos enfocamos con respecto, como estamos hablando acerca del tercer templo, muchos han dicho, listo, pero es que Ezequiel capítulo 40, del capítulo 40 al capítulo 43, hablas de un tercer templo, pero cuando ustedes miren las imágenes y todas las ilustraciones de Ezequiel capítulo 40 al capítulo 43, son imágenes que son muy diferentes a las características del templo físico de Salomón, que es como lo que intentan tener en este tiempo los judíos. Entonces, históricamente se ha entendido que cuando Ezequiel habla del capítulo 40 al capítulo 43 está hablando del templo de Dios, ¿sí? De la iglesia también. Entonces, un postmilenialista como Chilton también va muy de acuerdo con una milenialista como Kistemaker. Por eso yo siempre he dicho que el amilenialismo y el postmilenialismo tienen muchas cosas en común, y ciertas diferencias, pero siempre han sido las dos posturas de la reforma, ¿cierto? El amilenialismo y el postmilenialismo. Él dice también que es la iglesia. Nombra a McKelvey y explica cómo la idea del templo es interpretada en la carta a los hebreos. Según el escritor de Hebreos, el santuario en el cielo es el modelo tipo, es decir, el original. Cuando nosotros leemos Hebreos da a entender, recordemos que en algún momento estudiaremos Hebreos. Hebreos siempre nos ayuda a entender los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, cómo las cosas cambian del antiguo al nuevo. ¿Sí? Y de hecho Hebreos también nos dice que ya no hay necesidad de más sacrificio, ya que Cristo fue entregado murió una sola vez y fue necesario un solo sacrificio y ya. Y también Hebreos nos dice que ya no hay un templo físico, sino que ahora lo que está es un templo espiritual y que todos nosotros somos piedras vivas de ese templo espiritual. Dice, aquí también dice, él dice, y el de la tierra usado por los judíos es figura y sombra. Quiere decir que todo, como lo hemos dicho muchas veces, todo lo del Antiguo Testamento habla de tipología, habla de figuras y habla de sombras. No obstante, los dispensacionalistas no están de acuerdo con eso. Porque cuando usted es dispensacionalista, usted va a interpretar el Antiguo Testamento de una forma completamente diferente. De hecho, esta tarde yo hoy estuve como leyendo unos comentarios de ciertas personas que son dispensacionalistas, muchos de la Academia de John MacArthur, ¿cierto? De este Master Seminary, y pues el entendimiento de ellos y cómo ellos interpretan el Antiguo Testamento, pues es muy diferente de lo que se ha visto históricamente en la Reforma, ¿sí? Porque la interpretación de ellos es separar completamente a Israel de la iglesia, ¿sí? Ellos lo separan y dicen, Dios tiene un plan para Israel, Dios tiene un plan para la iglesia. Y eso es lo que llama el dispensacionalismo, por lo cual nosotros no estamos de acuerdo, ¿sí? Sigamos acá. Dice, por lo tanto, el santuario celestial es el verdadero santuario. Pertenece al pueblo del nuevo pacto. Además, el hecho de que Cristo, nuestro sumo sacerdote, está en este santuario significa que nosotros, aunque todavía estamos en la tierra, ya participamos de su culto. ¿Qué es este templo? El escritor nos da una pista cuando dice que el santuario celestial fue purificado, es decir, preparado para ser usado. La asamblea de los primogénitos, es decir, la iglesia triunfante, es el templo celestial, que es algo que también nos habla Hebreos, ¿sí? Y sabemos que Apocalipsis también nos ha dado ese entendimiento con respecto de que ya no hay un lugar físico donde se debe adorar. Por eso lo que Jesús mismo dijo, ya no habrá tiempo que ni en Samaria
¿sí? Ni en el monte Gerizim, ni en Jerusalén se adorará, sino que ahora todos en diferentes lugares donde estamos adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, si tienen preguntas, las pueden ir haciendo. Hermano Gustavo como que intentó conectarse y no. Bueno. Versículo 3 al 4 dice así. Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Recordemos que 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, es lo mismo. ¿Sí? Este tipo de vestido de silicio era la forma como se humillaban, más que todo al Antiguo Testamento, que se colocaban como una prenda, el cual era áspera en momentos de aflicción y en momentos de ayuno. Dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Para los que entraron hace poco, estamos hablando que la posición dispensacionalista que yo escuché durante toda mi vida juvenil cristiana es que estos 2 olivos son Moisés y Elías. ¿Por qué Moisés y Elías? Porque se supone que Elías no murió, sino que Elías fue arrebatado para el cielo y Moisés tampoco se nos dice qué pasó con ellos, solamente se nos dice que Moisés murió y su cuerpo fue guardado, no se sabe dónde. Entonces no se sabe cómo fue la muerte de Moisés y entonces por eso tiene dudas con respecto a él. Entonces algunos dicen probablemente fue guardado en algún lugar, conservado para el final de los tiempos, dicen muchos. Otros dicen, no, Moisés murió, entonces en lugar de Moisés es Enoc, ¿sí? Entonces dice, va a ser Enoc y Elías, que fueron las personas que no experimentaron muerte en el planeta Tierra. Ya les había dicho que esa es una posición dispensacionalista que difiere mucho a la posición amilenial y posmilenial. Entonces, MacArthur, que es de esa posición, él dice lo siguiente, mis 2 testigos, estos individuos que son investidos por Dios de poder y autoridad especiales para predicar un mensaje de juicio y salvación durante la segunda mitad de la tribulación. Recordemos que se supone que estos 2 testigos le tienen que predicar a toda tribu, lengua y nación. Entonces, una de las primeras objeciones que se hacen, y por más hombres como son Moisés o Elías, para predicarle a todas las naciones en 3 años y medio sería casi imposible, ¿cierto? Entonces es como una de las objeciones que se le da. Dice, el Antiguo Testamento requería 2 o más testigos para confirmar el testimonio. Y estos 2 profetas eran la culminación del testimonio de Dios a Israel por medio de un mensaje contundente sobre el juicio divino y su oferta gratuita del Evangelio a todos los que se arrepientan y crean, ¿cierto? 1260 días es lo mismo que 42 semanas o 3 años y medio. Estos 2 hombres, ¿cierto? Dándolo a entender desde el punto de vista dispensacionalista, también se le llama los 2 olivos o los 2 candeleros. Dice, el aceite de oliva se utilizaba para encender lámparas, así que los olivos, junto a los candeleros, representan la luz del avivamiento espiritual. La predicación de ambos testigos será la chispa que enciende un avivamiento, tal como sucedió con la intervención de Josué y Zorobabel en Israel tras el cautiverio de Babilonia. Entonces, aquí hay varias cuestiones para analizar con respecto a eso. Sabemos que la iglesia ya no está, ¿cierto? Para los dispensacionalistas, la iglesia ya fue arrebatada en este momento. Dice que estos hombres van a evangelizar como una especie de juicio, igual no se va a convertir nadie, ¿sí? Porque pues si se van a convertir, entonces ¿cómo sería posible convertirse personas fuera de Israel? Y ya la iglesia ha sido arrebatada, entonces es ahí como son cositas que por ejemplo a mí no me cuadran, ¿sí? Dicen que, por ejemplo, lo mismo los 144.000 judíos, o sea, su evangelización va a ser que atraer más personas del mundo, sabiendo que ellos ya dicen que la iglesia fue arrebatada y la iglesia está conformada por gentiles. Entonces, ¿a quién van a salvar? ¿A quién le van a predicar? A las personas que quedaron, sí, pero entonces ¿se van a convertir algunos o no se van a convertir? O solamente es un anuncio y solamente va a haber conversión dentro de Israel. Entonces mi pregunta es, si la iglesia fue arrebatada y también se dice que el Espíritu Santo está con la iglesia, entonces ¿cómo es posible que también dentro de Israel se conviertan las personas si la única forma de conversión es por medio del Espíritu Santo? Bueno, entonces son varias cuestiones que, por ejemplo, yo digo, yo que tantos años fui dispensacionalista, al validarlo con otras posturas escatológicas, hay muchas preguntas con respecto a esta posición que a mí no me cuadra. Por eso yo digo que yo no soy dispensacionalista, pero cuando uno, por ejemplo, lee
Apocalipsis así de esa forma literal es como la forma más fácil de aceptarlo, siendo dispensacionalista. Pero es que hay que entender también que Apocalipsis es muy simbólico. Entonces, miremos, por ejemplo, qué dice aquí Maker. Por ejemplo, de estos tres escritores con los que yo más me alineo es con Maker, ¿cierto? Que es amilenialista. Entonces dice así. Dice, sin embargo, sugiere una interpretación simbólica a saber que los dos testigos representan a la Iglesia de Cristo, que con la proclamación del Evangelio invita al mundo a arrepentirse. Primero, los testigos deben dirigirse a todos los habitantes del mundo, pueblo, tribus, lenguas y naciones, algo que difícilmente puede hacer solo dos testigos. Segundo, forman una pareja de testigos. Recuerda a Jesús que envió a sus discípulos de dos en dos. Los apóstoles también salen de dos en dos. Tercero, en Israel todo veredicto se confirmaba con el testimonio de dos o tres testigos. Y la iglesia aplica disciplina sobre esta misma base. En realidad, el testimonio de una persona puede no tomarse en cuenta, pero con el testimonio de dos se da validez a la verdad. Recordemos que cuando Jesús mandó a los discípulos a evangelizar, los mandó de dos en dos. Un postmilenialista como Chilton, ¿qué dice? Él dice lo siguiente. Zacarías nos habla de un complejo árbol. Recordemos que la profecía que aparece en este Apocalipsis 11 también es una profecía que aparece en Zacarías de los dos olivos, ¿cierto? Del candelabro. Dice así, Zacarías nos habla de un complejo árbol candelero que representa a los oficiales del pacto. Para Chilton aquí está hablando también de una forma simbólica, pero de una forma diferente. Dice, dos figuras testigos que pertenecen a la casa y al sacerdocio real. El libro de Apocalipsis conecta a todos ellos libremente, hablando de dos brillantes candeleros que son dos olivos llenos de aceite, que son también dos testigos, un rey y un sacerdote, todos representando el testimonio profético inspirado por el espíritu del reino de sacerdotes. Como hemos visto, un aspecto principal del mensaje de Juan es que la iglesia del nuevo pacto hereda plenamente las promesas como el verdadero reino de sacerdotes, el real sacerdocio en el cual todos los miembros del pueblo de Dios son profetas. Entonces ahí vemos que tanto el postmilenialismo como el milenialismo con respecto a esta parte de Apocalipsis 11 van muy de la mano en ciertas interpretaciones. Listo, entonces vamos a mirar el versículo 5 y 6. Dice así, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiere. Entonces muchas personas dicen, pero es que miren el versículo 5 y 6, realmente están dando características del ministerio de Elías y de Moisés. Entonces, ¿por qué dicen Moisés y en lugar de Enoc? De hecho, aquí nunca la palabra dice que sea Moisés o Elías, solamente que ellos dicen que puede ser así porque las características que al versículo 5 y 6 da como mucha semejanza a ciertos sucesos que vivieron estos dos profetas, por ejemplo. Recordemos que en el tiempo de Elías, Elías fue el que clamó que cayera fuego del cielo y consumió a ciertas personas. También recordemos que en el tiempo de Elías dejó de llover por bastante tiempo, entonces ellos dicen, listo, aquí dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y también dice que tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y eso sucedió en el tiempo de Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quiere. Entonces dicen, eso está muy semejante. Entonces hacen la división. Mire que ellos dicen, mire que son las obras que dicen en el versículo 5 y 6 van muy de la mano. Unas pertenecen a Elías y otras pertenecen a Moisés. El capítulo 11 nunca dice que es Moisés y Elías, pero estos versículos 5 y 6 da para esa interpretación. Entonces ellos dicen que es así. Entonces miremos, MacArthur va muy de acuerdo a esa posición. Él dice, aunque es imposible ser dogmáticos en cuanto a la identidad de estos dos testigos, varias observaciones sugieren que podría tratarse de Moisés y Elías. Dice, al igual que Moisés azota la tierra con plagas y como Elías tiene poder para detener la lluvia, en la traducción judía se esperaba que tanto Moisés como Elías regresaran en el futuro. Tanto Moisés como Elías estuvieron presentes en la transfiguración, la visión anticipada de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Y él mismo coloca sus comentarios de su Biblia comentada MacArthur, diferentes aspectos
sobre que él dice que estos dos testigos van a aparecer en la tierra. ¿Sí? O sea, entendamos la posición dispensacionalista. La posición dispensacionalista es que en ese tiempo donde la iglesia no va a estar, porque la iglesia fue arrebatada, va a quedar 3 años y medio donde todo se va a centrar en Israel. De hecho, el dispensacionalista todo se centra en Israel. Y entonces estos dos testigos van a aparecer en Israel y van a testificar por todos lados. Hombres notables en la escritura, como fueron Moisés y Elías, van a aparecer en la tierra y van a testificar. Y el testimonio va a ser sobre juicio, pero a tal punto dicen que las naciones los van a odiar. De alguna forma van a tener la capacidad de predicar a las naciones, como dicen los dispensacionalistas. Ahora miremos qué dice Kistemaker. Dice, la palabra de Juan no puede tomarse en forma literal, porque ningún testigo cristiano puede hacer bajar fuego del cielo para destruir a los adversarios de Dios. Al igual que el resto de este capítulo, el texto tiene un sentido figurativo. La palabra de Dios no puede ser detenida, aunque los mensajeros de Dios puedan ser perseguidos e incluso matados. Cuando alguien trata de causar daño a estos mensajeros, esto no quiere decir daño físico, sino más bien espiritual al callar su voz profética. Significa la intención de hacer que los mensajeros se desvíen de modo que nieguen a su maestro que los envió y cuya palabra deben proclamar. Así es como los mensajeros pueden sufrir daño. Pero la palabra de Dios se levanta en juicio contra sus enemigos y los destruye arrojándolos al lago de fuego. Entendamos aquí algo. Satanás lo que más quiere es detener la predicación del evangelio. En este momento, la iglesia sigue activa y se predica el evangelio por todos lados. En ciertos lugares la predicación del evangelio es muy compleja, ¿sí? Pero se persevera. En este momento, Satanás no tiene el poder para detener la predicación del evangelio. Ahora se predica por todos lados. En ciertos momentos se levantan hombres o mujeres con cierto poder político que lo que hacen es frenar ciertas cosas, pero igual la palabra se sigue predicando. Este capítulo nos lleva que va a haber un momento de la historia donde se va a levantar una persecución, y va a ser una persecución mundial de la iglesia. Sí, recordemos que a medida que vayan avanzando los tiempos, la iglesia va a ser cada vez más, o sea, lo que predica la iglesia no va a gustar. Y lo estamos viendo hoy en día, lo que se predica no gusta. Se va a ver como anticuado, se va a ver como que no tiene nada que ver. Y Dios siempre levanta a hombres que se arriesgan a predicar la palabra, así las demás personas se enojen, así más las demás personas no estén de acuerdo. Pero si en este tiempo lo estamos viendo, va a haber un tiempo donde va a ser cada vez más grande, donde las personas van a perseguir y donde casi que a Satanás se le va a permitir acallar, oigámoslo así, detener por un tiempo la predicación del evangelio. Como el dispensacionalista no ve la iglesia en la tierra, pues ellos hablan que se persigue solo a los judíos, ¿sí? Pero yo soy de la posición que creo que va a haber en un futuro una persecución fuerte a nivel mundial y se persigue a los cristianos. Se persigue a la iglesia. Chilton lo ve de esta forma. Recordemos que Chilton todo se centra en el año 70. Entonces dice, ambas figuras proféticas apuntaban más allá de sí misma hacia el profeta mayor, Cristo Jesús. O sea, para Chilton, estos dos testigos se centran en Cristo. Dice, el mismo último mensaje del Antiguo Testamento lo menciona juntos en una profecía del advenimiento de Cristo. Acordados de la ley de Moisés, mi siervo, he aquí yo os envío al profeta Elías. Malaquías continúa declarando que el ministerio de Elías sería recapitulado en la vida de Juan el Bautista. Pero Juan como Elías eran solo un precursor preparando el camino para que vendría después de él, el primogénito que tendría una doble mejor dicho, inmesurable porción del Espíritu Santo. Y como Moisés, Juan Bautista sería sucedido por Joshua, Jesús el Conquistador, que pondría al pueblo del pacto en posesión de su prometido herencia. Mejor dicho, para un postmilenialista, estos dos olivos se centran en Cristo, y ya lo vamos a ver por qué los centran en Cristo, porque es que las figuras que siguen a continuación hablan de Jerusalén y hablan del lugar donde Cristo fue crucificado. Entonces sigamos acá, versículos 7 y 8. Yo soy consciente que el estudio que estamos haciendo de Apocalipsis, aparte de que Apocalipsis estudiarlo por sí solo es muy complejo, viéndolo desde las tres posturas también tiende a ser un poco complejo, pero aprendemos, ¿cierto? Es necesario que podamos comprender las tres posturas históricas. Yo por mucho tiempo fui dispensacionalista, pero cuando aprendí
y empecé a conocer estas tres posturas, bueno, y hay otras más, pero estas son como las más relevantes en este tiempo, lo ayuda a uno a tener un panorama más claro del tema escatológico, porque la escatología sí importa. El problema es que nos dejemos llevar por tanta cosa rara que está sucediendo hoy en día y por tantos dichos que no tienen que ver nada con la escatología. Entonces, uno conocer los tres panoramas fuertes de este tiempo lo ayuda a uno a tener una posición clara y estar evaluando entre postura y postura. Versículos 7 y 8. Entonces, yo sé que este estudio lo estamos haciendo un poquitico académico y también sé que es un poquitico pesado, pero nos ayuda a entender mucho Apocalipsis y nos ayuda a tener un entendimiento claro de cómo se ha visto Apocalipsis a lo largo también de la historia. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, esta es la primera vez que vamos a ver este nombre, o sea, sabemos que el nombre de la bestia aparece muchas veces, pero desde aquí vamos a empezarla a notar que se va a empezar a profundizar mucho en lo que es la bestia, la bestia, la bestia. Entonces, cuando dice acá, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesús, donde nuestro Señor fue crucificado. Este versículo 8 ha dado para mucho debate histórico. Ahí nunca se dice que es Jerusalén, pero muchos dicen, pero es que ahí dice que donde también nuestro Señor Jesús fue crucificado. Entonces, para un dispensacionalista, ellos dicen, no, es Jerusalén. Pero es que usted nunca va a encontrar en la palabra que a Jerusalén se le compare con Egipto o a Jerusalén se le compare con Sodoma. Más bien con Egipto. Hay una profecía que habla de Sodoma, pero nunca aparece un versículo que se le compare con Egipto. Y eso ha sido como una de las discusiones. ¿Qué está hablando ahí? ¿Qué plaza? ¿Qué ciudad? Entonces, como el dispensacionalista es muy literalista, entonces dice, no, es que ahí está hablando de Jerusalén, que estos dos testigos van a morir en Jerusalén, como dice la palabra, que por lo general siempre mueren los profetas en Jerusalén. Pero desde el punto de vista amilenial, debemos entender que estamos también hablando de una forma simbólica, y aquí se deja claro tanto la ciudad verdadera y tanto la ciudad apóstata. Entonces, lo que también está dando a entender es que los malvados, o sea, las personas que no son hijos de Dios por lo general, van a perseguir a los hijos de Dios como ha sucedido desde el inicio, ¿sí? Desde el inicio. Entonces vamos a mirar estas posturas, cómo se ven históricamente, cómo las podemos entender. Bueno, MacArthur, que de la forma dispensacional, él dice, esta es la primera de 36 referencias a esta persona en Apocalipsis, quien es nada más y nada menos que el anticristo. El hecho de que ascienda del abismo indica que su poder es de origen satánico. Dice, los matará. Tras completar su ministerio, Dios retirará su protección sobrenatural de los dos testigos y permitirá que la bestia haga lo que muchos habían tratado sin éxito, o sea, matarlos. Dice, la grande ciudad, identificar a Jerusalén como una ciudad semejante en un sentido espiritual a Sodoma y Egipto, llama la atención sobre la clase de perversión que se habrá apoderado de ella. Al parecer, sus pobladores judíos serán el foco del ministerio de los testigos y esto llevará a las conversiones. La pregunta es, ¿cómo va a ser? O sea, el Espíritu Santo otra vez solamente se va a empezar a enfocar en Israel y ya no va a existir más salvación para las naciones. La iglesia fue arrebatada, o sea, es como esos huecos, esos baches que tiene el dispensacionalismo que no cuadran. Se supone que estos dos testigos, igual que los 144,000 judíos, van a predicar por Israel y van a evangelizar a las naciones, pero también dentro de Israel va a existir un avivamiento. Pero entonces, si va a existir un avivamiento, también nos dice que acá realmente Jerusalén está como Sodoma y como Egipto. Entonces la pregunta es, ¿estos hombres predicaron y si se convirtieron en algunos judíos o no? El enfoque dispensacional es ahí donde quedan unos baches que a mi punto de vista no son, o sea, no se explican con claridad. Si fue en vano o no fue en vano la predicación de estos dos testigos, que ellos dicen que fue Moisés y Elías, y si hay conversión, quiere decir que entonces el Espíritu Santo solamente estaría actuando dentro de Israel y ya no existiría más conversión de las naciones. Ahí es donde son cosas que uno analiza y son análisis que se hacen de postura a postura. Kistemaker dice, hay solo dos ciudades, la santa y la profana.
Hay que entender que a la iglesia también se le llama la Jerusalén espiritual, ¿sí? Que es donde está conformada por los judíos y gentiles. Dice la división entre el pueblo de Dios en la ciudad santa y sus adversarios en la gran ciudad. El pueblo de Dios vive en la ciudad santa, la Jerusalén espiritual de los santos. Sus enemigos viven en la gran ciudad, no en un lugar concreto, sino en la estructura mundial de incredulidad y de desafío contra Dios. La gran ciudad se identifica con Sodoma, lugar de inmoralidad, con menos de 10 justos, como vemos en Génesis capítulo 18, versículo 32, y con Egipto, tierra que simboliza la esclavitud de los israelitas. Los profetas Isaías y Ezequiel se dirigen al pueblo que reside en Jerusalén y Judá y los compara con los habitantes de Sodoma, pero en ninguna parte del Antiguo Testamento se identifica a Jerusalén con Egipto, como yo ya los había explicado. Esto es importante analizarlo al mirar la complejidad de Apocalipsis. Ya hemos hablado que Apocalipsis es complejo, pero es necesario que se estudie a profundidad. Dice así, los cadáveres de los testigos del Antiguo Testamento, desde el justo Ben hasta Zacarías, yacen metafóricamente en la calle de la gran ciudad espiritual, es decir, por revelación del Espíritu Santo se llama Sodoma y Egipto. Esta ciudad es, por supuesto, para Chilton, si es Jerusalén. Juan explica que es allí donde también el Señor de ellos fue crucificado, porque el Chilton sí dice que es Jerusalén, porque recordemos que Chilton ve a Jerusalén como una ciudad apóstata en la cual va a venir el juicio en el año 70, ¿cierto? ¿Qué fue lo que sucedió? Él lo dirá así. Preguntas, hermanos. Pregunten. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún aporte que quieran realizar? Dice así. Entonces avancemos. Dice, y los de los pueblos, tribus, lengua y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Entonces muchas personas dicen, listo, es que con la invención del televisor, con el internet, entonces esto será un suceso mundial donde toda la humanidad se centrará en lo que sucede en Jerusalén. Entonces la gente se alegrará por 3 días y medio viendo a estas personas, a Moisés y Elías muertos, según ellos, y se enviarán regalos y las personas se alegrarán y se gozarán y todos serán centrados en 2 personas. De alguna forma ellos dicen, estas 2 personas predicaron por todos lados o su mensaje llegó por todos lados, ¿sí? Y dicen que estos hombres habían atormentado a los moradores de la tierra. MacArthur dice, 3 días y medio, el mundo entero observará todo esto, sin duda alguna, a través de los medios audiovisuales más avanzados y glorificarán al anticristo tan pronto comiencen a descomponerse el cuerpo de cada uno de los profetas muertos. Se regocijarán, se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros y con exultación morbosa por la muerte de sus atormentadores, los moradores de la tierra, una frase que se emplea 11 veces en Apocalipsis para hablar de los incrédulos. Celebrarán la muerte de ambos testigos como si fuera un día festivo. Entonces el dispensacionalista, esto es la posición que yo he escuchado por muchos años, no ha variado, de pronto varían los nombres, pero dicen eso, que los van a tener en la plaza de Jerusalén y la gente de todo el mundo se va a alegrar hasta que suceda algo que Dios los va a resucitar. Es lo que vemos, vamos a ver los versículos a continuación. Kistemaker dice, ahora los ciudadanos de todo el mundo, pueblos, tribus, lengua y naciones, ven los cadáveres de los testigos. Estas personas representan al mundo que está en contra de los santos. La cantidad implícita de estas personas indica que no vinieron a ver 2 cadáveres que yacían en una calle concreta de Jerusalén. Ven la muerte de la iglesia en toda su estructura mundial. El testimonio de la iglesia se ha completado. Dios ha retirado su palabra y testimonio. El mundo ahora ve el esqueleto inerte de la religión cristiana. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que el capítulo 11 es también una recapitulación de lo que hemos visto desde Apocalipsis, ¿cierto? Desde que iniciamos, y es como esa parte de que la iglesia predica, Satanás la persigue, Dios protege la iglesia, en algún momento se le va a permitir que Satanás toque la iglesia, al final del tiempo, donde la pueda volver otra vez a perseguir, tratar de detener la predicación de su mensaje. Y sabemos que cuando suceda eso, porque ya se ha predicado el mensaje a todas las naciones, y cuando suceda eso, Dios va otra vez como a producir vida sobre la iglesia. Estamos hablando de la iglesia en general, como que su mensaje se detuvo, y eso va a producir temor a las naciones. Entonces, estamos hablando desde la iglesia.
estamos viendo desde diferentes percepciones, por eso esa parte de la recapitulación, de interpretar la Apocalipsis por recapitulación, viene desde Agustín, desde el año 300, ¿sí? Que es la posición amilenialista. Aquí Kistemaker hace como una, digámoslo así, como un paralelismo. Dice, se puede trazar un paralelismo interesante entre los dos profetas que representan a Dios y el falso profeta que representa a Satanás. Dice, los dos testigos son profetas, la segunda bestia es un falso profeta. Satanás siempre va a querer imitar lo de Dios y va a ser su parte opuesta de imitación. Los dos testigos realizan señales, la segunda bestia realiza señal, los dos testigos reciben autoridad, esta segunda bestia recibe autoridad de la primera bestia, más adelante vamos a estudiar la segunda bestia. Dice, atormentan a los habitantes de la tierra, engañan a los habitantes de la tierra, son dos olivos candelabros, son dos cuernos. Chilton, ¿qué dice con respecto a esto? Dice, por medio de la resurrección de Cristo, la iglesia y su testimonio se convirtieron en indetenibles. En unión con Cristo en su ascensión a la gloria, subieron al cielo a la nube y sus enemigos les contemplaron. Los testigos no sobrevivieron a las persecuciones, murieron, pero en la resurrección de Cristo se levantaron en poder y en dominio que existía no con ejército ni con fuerza, sino por medio del Espíritu de Dios, el aliento mismo de la vida de Dios. Satanás puede perseguir a la iglesia, puede matar a algunos de la iglesia, pero el mensaje no se detiene. Pero va a haber un momento donde a Satanás se le va a permitir detener el mensaje a nivel mundial. ¿Sí? Y de hecho usted ya ni puede predicar, porque ya estamos viendo un momento donde usted predica ciertas cosas de la palabra y usted ya es casi censurado. Y no sabemos cuánto falta de aquí. Si lo estamos viendo ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Hasta qué punto de censura va a llegar el mensaje de la palabra? Uno predica la palabra, la posición bíblica de la palabra, y ya genera censura, ¿sí? Y le dicen a uno que es un mensaje de falta de amor, ¿sí? O es un mensaje que no va de acuerdo a esta cultura. Versículo 11 a 12 dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Mire qué interesante esta parte de subid acá, ya lo habíamos escuchado antes en otros capítulos. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Entonces, aquí, pues para el dispensacionalista, obviamente, estaban muertos en la plaza, revivieron, así de la misma forma como fueron casi semejante a la muerte de Cristo, ¿cierto? 3 días y algo. Entonces, dice, revivieron y subieron al cielo. Sabemos que la iglesia también al final de los tiempos, cuando nuestro Señor Jesús venga, la iglesia también lo va a recibir en el cielo. La posición amilenial no está de acuerdo que la iglesia sea raptada a 7 años antes. Todo va a ser un solo evento, nuestro Señor Jesús va a venir, nosotros vamos a recibir a Jesús en las nubes y después viene el juicio. Pero aparte de que nuestro Señor Jesús viene antes por la iglesia, eso no aparece en ningún lado de la palabra. Eso es una posición dispensacionalista que no aparece por ningún lado. Pero para ellos, pues, sí aparece. No sé de dónde, pero de ahí la sacan. Listo, entonces MacArthur dice, sin embargo las festividades durarán muy poco, pues Dios reivindica a sus testigos fieles y los resucita ante el mundo entero. Algunos pueden preguntarse, ¿por qué Dios no le permitirá predicar y suponen que su mensaje habría sido mucho más eficaz después de su resurrección? Pero esto ignora la afirmación clara de Cristo en sentido contrario. Dice, aquellos que aborrecieron y ultrajaban a los dos testigos observarán en vivo e en directo su reivindicación. Y hay que entender algo, hermanos. Las personas pueden ver un milagro, pueden ver que los muertos resuciten, pueden ver cosas sorprendentes, pero si no hay un nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo, la gente va a seguir dura de corazón. Mire lo que pasaba con los israelitas. Los israelitas vieron milagros, vieron cosas sorprendentes, y toda esa generación que salió con Moisés no murió en el desierto, ¿sí? No murió en el desierto. Entonces, el ver señales, el ver milagros no convierte a nadie. Nada, eso no convierte, el ver milagros, el ver señales no convierte a nadie. Solamente es por medio del obrar del Espíritu Santo. El maestro Juan Goyeneche dice, MacArthur también dice que esto se verá por televisión, sí. Y de hecho, estamos viendo que la tecnología ha avanzado bastante, pero igual hay otros lugares donde no se centran tanto en
ciertos apuntes de noticia y todo eso. Pero bueno. Dice, algunos, bueno, ya hablamos de esta parte de que resucitan y se los llevan para el cielo. Kistemaker dice, la desaparición del testimonio cristiano es de corta duración porque Dios interviene. Como lo he repetido, Satanás siempre va a tratar de hacer de que el testimonio del creyente se detenga. O lo transforma, o lo tergiversa, o lo desvirtúa. Lo que estamos viendo hoy en día es que Satanás ha avanzado bastante porque ya la palabra se tergiversa y lo convierte en otro tipo del evangelio. Y otro tipo de evangelio no es el evangelio verdadero. Entonces Satanás lo que hace es detener. Y el mundo se regocija sobre los cuerpos muertos de los testigos durante 3 días y medio. Cuando concluye este periodo, Dios como autor de la vida insufla vida en los cadáveres de estos 2 testigos. Así como Dios insufló el aliento de vida en la nariz de Adán, así hace que los muertos vuelvan a la vida. Dice, y cayó gran temor sobre quienes lo vieron. De repente cambia la situación cuando Dios devuelve la vida al testimonio de la iglesia y confronta al mundo. Este testigo no es resucitado de entre los muertos para convertir a los incrédulos, porque el periodo de gracia ha llegado a su fin. Cuando va a pronunciarse el juicio divino, el mundo que se ha alegrado de la desaparición de los siervos de Dios, de inmediato se da cuenta de que se acerca su castigo. Como consecuencia, los adversarios de estos testigos se llenan de terror y temor. Y es necesario, y es algo entendible que al final de los tiempos, la iglesia, o sea, el mensaje de la iglesia va a volver a ser como sucedió a lo largo de la historia, no se va a soportar, no lo van a aguantar. Y eso va a producir rechazo, odio y persecución. Siempre ha sucedido desde el inicio de la humanidad, por lo general, los hijos de Dios son perseguidos por las personas que son influenciadas por Satanás. Chilton dice, la historia de los 2 testigos es por tanto la historia de la iglesia que testifica, que ha recibido la orden divina de subir acá y ha ascendido con Cristo a la nube en el cielo, al trono. Ella ahora posee una autorización imperial para ejercer control sobre los confines de la tierra, disciplinar a las naciones a la obediencia de fe. Chilton lo ve muy semejante a Kistemaker. Y terminamos con estos 2 versículos. 13 y 14 dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Dice MacArthur, dice, Dios marca la ascensión de sus profetas con un terremoto alarmante. La destrucción y la pérdida de vidas pueden afectar ante todo a los líderes de la fuerza del anticristo. El segundo ay, recordemos que todo esto que hemos visto, el capítulo 10, el capítulo 11, es como el preludio a la 7ª trompeta. Recordemos que la 7ª trompeta ya es el juicio final, mejor dicho, son las catástrofes que te vienen sobre la humanidad. Dice, aquí termina el interludio entre las trompetas 6ª y 7ª. El arrepentimiento de Israel conducirá de inmediato a la inauguración del reino milenario. MacArthur cree en un reino milenario, ¿sí? Pero entonces la pregunta es, primero llama a Jerusalén Sodoma y ahora dicen que dentro de Israel va a haber un avivamiento. Ahí entonces, ¿qué concuerda? ¿Realmente Jerusalén hay un avivamiento y dentro de Israel hay un avivamiento? ¿O dentro de Jerusalén está como Sodoma y Gomorra? Entonces, mire, ahí es donde uno no cuadra con respecto a eso. Si él dice que va a existir un avivamiento en Israel, entonces ¿por qué a Jerusalén? Me imagino que dentro de Jerusalén va a haber una gran cantidad de convertidos según su posición, se le llama también Sodoma. Entonces ahí es donde no me cuadra, no cuadra, ¿sí? Entonces, según ellos, al final del tiempo va a haber un gran avivamiento dentro de Israel, donde ellos dicen que al final de los tiempos muchos judíos se van a convertir al cristianismo. Dice, Kistemaker dice, en el momento en que los santos ascienden al cielo, Dios sacude la tierra con un gran temblor para revelar su enojo contra los incrédulos que mataron a su pueblo. Con frecuencia utiliza este fenómeno de la naturaleza para indicar un evento inusual. Se produjeron terremotos cuando Jesús murió y resucitó de entre los muertos. De igual modo, un gran terremoto acompañó tanto a la resurrección de los santos como su ascensión. El empleo de simbolismo en este texto es obvio. La ciudad es el lugar que los gentiles pisotearon y donde el Señor fue crucificado. Es el lugar profano que contrasta con todo lo que es santo.
Este lugar profano que abarca una estructura mundial firme en incredulidad y desafiante contra Dios, se ve ahora sacudida por un gran terremoto que sacude sus cimientos y donde saben que ya ha llegado la hora. ¿Sí? Y Chilton termina diciendo de esta forma: como él ve esto en el año 70 y todo eso lo interpreta de una forma diferente. Dice, uno de los resultados de la ascensión de Cristo, como él lo predijo, sería el restallido de la condena o muerte para el Israel apóstata, el estremecimiento del cielo y de la tierra. La escritura conecta como un solo suceso teológico el advenimiento, el nacimiento, la venida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, el derramamiento de su espíritu sobre la iglesia en el año 30 y el derramamiento de su ira sobre Israel en el holocausto de los años 66 y 70. Dice, porque el triunfo de Cristo significa la derrota de sus enemigos. Cayó la 10ª parte de la ciudad. En realidad la ciudad entera de Jerusalén cayó en el año 70. Entonces se lo describe como un juicio que vino en el año 70 y en donde la iglesia perseveraría. Pregunta hasta ahí. Ahí terminamos, hermano. O sea, el capítulo de hoy fue complicado, pero es necesario entenderlo porque ya más adelante de esto vamos a entrar a ver otras imágenes y otras ilustraciones después de que terminemos con el tema de la 7ª trompeta, donde otra vez se vuelve a recapitular esta parte de la iglesia y la persecución de Satanás por tratar de detener el mensaje de la iglesia. Cuando miremos el tema del dragón y la mujer, ¿sí? Es otra recapitulación. El micrófono se activa en el teléfono, Michael. Se activa ahí en el teléfono. Entonces, si quieren hacer otra pregunta, quieren decir algún comentario, algún aporte. Ah, listo, listo. Igual si quiere escribir una pregunta, lo puede escribir ahí por el chat. Entonces, este tema de Apocalipsis 11, de los dos testigos, se los mostré desde las 3 posturas. Y pues mostrando mucho más el tema del dispensacionalismo. Recordemos que el dispensacionalismo es nuevo, o sea, el dispensacionalismo lleva ni 100 años, yo creo, no, sí, ya un poquito más de 100 años, pero es lo que se ha venido enseñando y es lo que está lleno, pues, Latinoamérica, ¿cierto? Y muchos lugares, y ahora se ha mezclado mucho la reforma con el dispensacionalismo, y también es como una forma también de interpretar la palabra y también cómo se interpreta el Antiguo Testamento y cómo se ve el tema de Israel y la iglesia. ¿Listo? Entonces vamos a orar. Oremos, igual si tienen preguntas las pueden realizar ahí por el chat o me escriben también ahí por el WhatsApp. Listo, oramos. Bueno, Padre, gracias Señor por estos minutos que nos permitiste profundizar sobre Apocalipsis capítulo 11. Sabemos, Señor, que son capítulos complejos, capítulos, Señor, que a lo largo de la historia se han dado diferentes interpretaciones por la gran cantidad de simbolismos, de imágenes y de ilustraciones. Te pido, Señor, que al estudiar estas 3 posiciones también nos permitas tener claridad y un entendimiento, Señor, que sea de edificación para nuestra vida, que el mensaje central de Apocalipsis, Señor, con respecto a que tú cuidas a la iglesia, que tú proteges a la iglesia y que vas a cumplir el propósito con ella, sea lo que realmente, Señor, edifique nuestra vida y sea el verdadero entendimiento, Señor, el cual veamos que Apocalipsis nos guía, Señor, y nos direcciona a podernos centrar en ti. Te amo a ti, Señor, la gloria y el honor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Vamos, y dentro de 8 días seguimos con este estudio, que ya vamos avanzando y profundizando. Amén. Dios los bendiga.